A medida que uno va creciendo, se va enterando de cosas que uno no sabía. Cuando Rebeca, mi primera hija, tenía 5 años, la llevamos por primera vez a la escuela y ahí nos dimos cuenta que exigen un representante. Y ese representante es responsable por todo lo que el niño hace o no hace. Después, cuando Benjamín tuvo edad para la escuela, también pedían un representante y como yo era el padre responsable, yo dije, yo soy no solamente el representante, sino el orgulloso representante. Y firmaba como el papá de Benjamín, el papá de Rebeca, el representante. Y la verdad que eso fue una larga carrera de ellos cuando estuvieron en la escuela. Ahora que Rebeca llegó a la universidad, cuando yo me fui a meter con ella en la oficina de admisión y de oficina de ayuda financiera, el consejero financiero dijo, ¿quién es usted? Y yo le dije, yo soy su representante. Y él me dijo, aquí no se necesita representante, ella tiene que representarse ella misma. Y yo con mi puchero y mi labio torcido me salí de ahí y se me acabó mi carrera de representante. Pero todavía me queda Benjamín, así que tengo una carrera todavía de representante. Pero estamos inmersos en una cultura de representantes. Para todo hay un representante. Cuando usted va en la avenida y se encuentra con un policía, usted no va a lidiar con todo el sistema de justicia si usted comete una infracción. Usted va a lidiar con un representante, que es el policía, el representante del sistema de justicia. Igual cuando usted vota por un partido, por un candidato, por un sistema de gobierno, usted está eligiendo uno que lo va a representar a usted. Igual cuando vota por un diputado, por un senador, por un alcalde, por un presidente, por lo que sea. Usted está eligiendo una persona que políticamente lo va a representar a usted. Y así estamos prácticamente los seres humanos acostumbrados a que alguien más nos represente. Y usted póngase a pensar, dice, ¿quién es mi representante? Bueno, en la escuela papá era mi representante o mamá era mi representante. En la sociedad los diputados, los senadores son mis representantes. Yo quisiera que ellos me representaran bien. O en la calle, ¿quién me representa? En mi familia, ¿quién es el representante oficial de la casa? El hombre de la casa es el representante oficial, teóricamente hablando, debe ser el hombre el que represente la casa. Cuando vengan los secuestradores, los ladrones o quien sea a romper la puerta, el hombre es el que tiene que pararse enfrente de la familia y decir, ¿qué pasa? Y yo soy el que pone mi cuerpo entre la bala y mi familia, porque yo soy el representante de mi familia. Hay veces que no está el hombre, ok, entendemos eso. Hay familias en las que la mujer ha tenido que tomar el lugar de representante porque es la figura de autoridad. Pero tenemos la costumbre de saber quién es nuestro representante. ¿Sabe cosa mala? Cuando uno no sabe quién es nuestro representante. Uno vive como en el limbo de saber, bueno, ¿y quién me representa a mí? Cuando pasan las estadísticas, por ejemplo, en un noticiero, en un periódico, cuando sale algo en lo que dice los hispanos en Washington, D.C., son el tanto por ciento de la población y son así, y tienen estas características. Y uno se pregunta, ¿y quién me preguntó a mí algo? Porque yo soy un hispano en Washington, D.C., y esas estadísticas están supuestamente representándome. Pero ¿sabe cosa mala? Que lo representen a uno mal. O que uno no sepa quién los representa. El texto que tenemos hoy es un texto que habla de representación. Es un texto en el que todos nosotros, sin excepción, nos vamos a ver reflejados de una u otra manera. Hay dos únicas posibles maneras en las que se puede representar espiritualmente hablando a una persona, a un ser humano, sea hombre, sea mujer, sea americano, sea hispano, sea flaco, sea gordo, sea bonito, sea feo, sea hombre, sea mujer, sea casado, sea soltero, sea lo que sea. Hay solamente dos posibles maneras en las cuales usted puede ser representado y esas las vamos a ver ahora. Acompáñenme por favor en 1 Corintios 15. Hoy vamos a hablar
de Jesús, porque estamos en una serie revelando el carácter mesiánico de Jesús. Acompáñame por favor en 1 Corintios 15, ya le voy a dar un poco más de contexto. Como saben, desde principio de año hemos estado hablando de la Escritura, hemos estado tratando de narrar toda la revelación progresiva de una manera panorámica. Empezamos por el Génesis, duramos 1 o 2 meses en Génesis, luego Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, así hemos avanzado por todo lo que ha sido Dios revelándose a su pueblo, creando un pueblo, cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, de crear un pueblo a todas las naciones, de darle mucha descendencia a Abraham, como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Dios cumpliéndole la promesa a Abraham, incluso llegó a prometerle en esa misma promesa uno que de la descendencia de un tal rey David se iba a sentar siempre en el trono para siempre, iba a ser siempre rey. Y eso la cultura judía lo entendió por miles de años como el Mesías esperado, uno que iba a venir a cumplir las profecías a Adán, a Moisés, a Noé, a Abraham, a David, y el que iba a cumplir todas las profecías al pie de la letra. Los judíos lo esperaban como la esperanza mesiánica o el Mesías, el ungido, que iba a venir a poner en orden todo lo que el pecado dañó. De hecho, todavía los judíos lo están esperando. Usted habla con algunos de los rabinos que están en el Museo de la Biblia y ellos todavía esperan al Mesías. Pues los cristianos no esperamos al Mesías por primera vez, sino que lo esperamos por segunda vez, porque creemos que el Mesías ya vino en la persona y obra de Jesucristo y Él cumplió al pie de la letra los requisitos para ser avalado como el Mesías esperado por años y mucho más. Dio muchos milagros y dio su vida por pecadores. Murió en la cruz para sustituir y representar a todos los pecadores que ponen su confianza en Él para salvación. Entonces Cristo es el representante de los creyentes. Y ese es el segundo punto que vamos a hablar hoy. Cristo es el representante de todos los creyentes. Y el primer punto que vamos a hablar es que en Génesis 1, Dios creó todo lo que existe, pero también creó a un hombre. Y lo formó del barro y le dio aliento de vida. Y dice en Génesis 2:7 que cuando Dios sopló en ese muñeco de barro, ese muñeco de barro llegó a ser un alma viviente. Y Dios le dio por nombre Adán, porque eso es lo que significa un varón, un hombre. Y ese muñeco, al recibir vida, empezó a hablar, empezó a caminar, empezó a funcionar, empezó a servir y empezó a recibir las órdenes del Creador. Después Dios le hizo una muñeca no de barro, sino de carne y hueso. Y así no la llamó varón, sino varona. En español nosotros no entendemos mucho la diferencia cuando se dice que ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Nosotros no entendemos cómo mujer viene de hombre. Pero quizá los que hablan inglés lo entienden un poquito mejor, porque la mujer fue llamada woman porque del man fue tomada. Para los que hablan hebreo, eso es muy evidente cuando dicen que Dios la llamó Isha porque del ish fue tomada. Para nosotros en español, hombre y mujer, como que no tiene mucho sentido. Pero la mujer fue tomada de la costilla del hombre y la idea era que el hombre fuera la representación de la mujer. De hecho, Dios le dio la orden al hombre de decir, tú eres el que tiene que alimentar a las aves del campo, tiene que hacer aquello, tiene que hacer lo otro. Tú eres el responsable de todo esto, administrenlo. Y le dio la orden a los dos, administrenlo, tengan muchos hijos, gobiernen la tierra. Pero Dios se entendía cara a cara con el hombre, porque el hombre era el representante de la mujer. Ustedes saben lo que pasó después. En Génesis 3, no en Génesis 2:7, que Dios creó al hombre, pero sino en Génesis 3, en todo el capítulo 3 se narra que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios en la única instrucción que Dios le dio, y el pecado entró a ese jardín de Edén, a esa pareja, a ese matrimonio tan bonito que Dios había creado. Y a partir de allí,
Adán, como representante de los seres humanos, de la humanidad entera, todos los seres humanos ahora nacían pecadores. No es que pecaban al nacer, no. Algo pasó en el alma del hombre. Algo se contaminó en el ser interior del hombre. Que todo ser humano que empezaba a nacer, nacía pecador. La evidencia más clara de eso es que en el mismo capítulo siguiente, después de Génesis 3, Génesis 4, nace Caín. Y ellos creían que Caín era el cumplimiento de la promesa de Dios de uno que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero no, Caín en vez de aplastar la cabeza de la serpiente, le aplastó la cabeza al hermano. Y la evidencia de que todos los hombres nacen pecadores es que el primero nacido de Adán y Eva nació pecador. El segundo nacido fue asesinado. Y el tercer nacido, Seth, fue el que cargó la promesa de que uno que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente, que iba a poner el orden, el que iba a restaurar las cosas, fue preservada a través de Seth. Y esa línea es la que fue preservada después con Abraham, después con muchos años después, con David, muchos años después, con todos los profetas, la línea mesiánica preservada en el reino del sur, en Judá. Y todo eso nosotros lo vimos cuando hablamos de los reyes. Jesús vino de la línea de Judá, del linaje de David, y por eso Jesús es conocido, y ya lo hemos visto en los sermones pasados, como el hijo de Abraham, el hijo de María, el hijo de David. Y hoy vamos a hablar de Jesús como el último Adán. Porque el primer Adán es el representante de todos los pecadores. Y el segundo Adán, o el último Adán, es el representante de todos los creyentes. Adán, el primer Adán, es el representante de todos los hombres, todos los pecadores. Y Jesús es el representante de todos los creyentes. Vamos a ir uno por uno. Permítame, por favor, acompáñeme, 1 Corintios 15. Y en una iglesia en la que había más de un problema por capítulo, en la carta a los Corintios, Pablo les instruye a ellos a arreglar problemas que había, y ellos tenían un problema en no creer en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. ¿Qué punto tiene que ver la resurrección entonces si no tenemos un representante que nos haya representado resucitando? Y ese es el argumento de casi todo el capítulo 15 de Corintios. Pero en el capítulo 15 de la primera carta a Corintios, específicamente a partir del versículo 42, acompáñame por favor, 1 Corintios 15, versículos 42 al 47. Y ahí vamos a estar hablando un rato. Ahí van a notar el primer Adán y el segundo Adán. Yo les voy a decir por qué no me gusta el uso del segundo Adán. Dentro de un ratico se los voy a decir. Acompáñame por favor con sus ojos. Yo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, 1 Corintios 15, versículos 42 al 47. Dice así: así será también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Porque así como hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser con vida, y el postrer Adán, un espíritu que da vida. Pero lo espiritual no vino primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es terrenal, de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Vamos a detener la lectura allí. Permítanme orar. Señor, honramos tu nombre en esta tarde y damos muchísimas gracias por tu palabra. Ahora, teniendo este mensaje grueso en doctrina y también grueso en convicciones, te rogamos, Señor, que tú transformes nuestra vida para mejor, un poquito más como Cristo, y que nos ayudes a confiar en su representación
que nos ayudes a verlo como nuestra cabeza federal y nos ayudes a buscar más a los que están en Adán para que ahora estén en Cristo. Y te lo rogamos porque Jesús es nuestro Señor, en cuyo nombre oramos y damos gracias. Amén. Bien, primer punto, vamos a hablar de los que están en Adán. Adán es el representante de todos los hombres y todos los hombres son pecadores. Primer punto, Adán es el representante de todos los hombres, incluyendo las mujeres, de toda la humanidad, y todos los seres humanos son pecadores. Somos pecadores. Bien, si ustedes se notan en el versículo 45, dicen que está escrito que el primer hombre se convirtió en un ser con vida. Ahora, el postrer Adán, un espíritu que da vida. Noten las dos diferencias. La primera diferencia es la diferencia entre un hombre y un espíritu. Y la segunda diferencia es uno con vida y el otro que da vida. O en algunas versiones dice un espíritu vivificante. Y ya vamos a ver la diferencia entre uno y otro. El primer hombre, Adán, ustedes lo conocen, es nuestro representante. El diputado que Dios puso en el Congreso del Edén para que nos representara a toditos nosotros. Lo que pasara con Adán iba a pasar con toda la humanidad. Una de las preguntas que yo tengo al llegar al cielo, al poner el primer pie en el cielo, a lo mejor ustedes también tienen esa pregunta, es preguntarle al Señor, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado? Si Eva no hubiera pecado. Peor aún, ¿qué hubiera pasado si uno de los dos no hubiera pecado? Tengo una amiga en Venezuela que ella me dice, lo primero que yo voy a hacer en el cielo es agarrar por el cuello a Eva y decirle, ¿por qué tú agarraste eso? Pero lo que pasa, ya estaba prefabricado, que lo que pasara con Adán era lo que iba a pasar con sus descendientes. Con la orden que Dios les dio, sojuzgad la tierra, tengan muchos hijos, multiplíquense. Ya Dios había pensado que lo que le pasara a Adán le iba a pasar a todos sus descendientes. Eso no era una idea que pasó después de la caída, no era una idea que Dios tuvo que arreglar después que Adán le echó a perder el plan. No, ya estaba pensado por Dios que el destino de los descendientes de Adán iba a ser el mismo destino que los descendientes que Adán y Eva. Dicho sea de paso, hay algunas personas que piensan que Adán y Eva son un mito, ¿saben? Que son leyendas, que no hay ninguna manera posible en que Adán y Eva sean la única primera pareja y de ahí vengan todos los seres humanos. Hay personas que piensan que eso es un mito, es una leyenda, o que eso de verdad no pasó. Es más, hay algunos cristianos que no creen en la historicidad de Adán. Hay algunos que incluso que piensan que vivieron hace 250,000 millones de años. Ustedes se imaginan al paso que vamos cómo tuviera la humanidad si esa fuera la edad real de la Tierra. Lo cierto es que Adán es el representante espiritual de todos los hombres. Todo ser humano, sea hombre o sea mujer, no hay otro género, hombre, mujer, todo ser humano es un hijo de Adán y Eva. No existe otra opción. Globalmente, tengan la cara que tengan la forma que tengan la visa que tengan el gentilicio que tengan, todo ser humano tiene 23 pares de cromosomas, tiene la sangre roja, tiene 206 huesos. Todo ser humano, antropológicamente hablando, tiene un ancestro común y no es el Australopithecus o el Homo erectus que los antropólogos hablan. Bíblicamente hablando, Adán y Eva es el representante oficial, espiritualmente hablando, de todo ser humano. Y es la narrativa bíblica que todo hombre y toda mujer hoy en día y por la historia, los que han nacido y muerto y los que no han nacido y ni morirán, son hijos de Adán y Eva. Y ellos son descendientes de Adán y Eva, y Romanos 3:23 afirma categóricamente que todos
Todos, no hay uno, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. No existe ni habrá un ser humano que no nazca pecador. En el siglo IV hubo una gran diatriba respecto al pecado original. Hubo una gran diatriba entre un monje fastidiosísimo llamado Pelagio y un gran paladín de la fe, un moreno, gloria a Dios, por Agustín de Hipona, un moreno, un africano que defendió la fe en contra de estos ataques, en contra del pecado original. Y se debatió muchísimo respecto al pecado original. Pelagio decía que el ser humano no nace pecador, sino que se daña al tener contacto con más pecadores. Pero Agustín decía, no es posible, porque todos somos hijos de Adán, y esa era una de sus defensas. Ya vamos a ver dentro de un rato otra defensa que se hizo en el siglo XVI. Todos somos hijos de Adán, por lo tanto todos nacemos pecadores. Y de ahí hubo después un siguiente debate respecto al libre albedrío. ¿Podemos tener libre albedrío libre o nuestro libre albedrío está afectado por el pecado con el que nacemos? Una gran diatriba, de hecho todavía quedan rastros de esa diatriba entre no pelagianos, porque ya Pelagio fue condenado como hereje y perdió la batalla contra Agustín, pero todavía quedan algunos semi-pelagianos que ya aceptan el pecado original, pero todavía defienden la idea de un libre albedrío sin Dios. Ok, entonces, habiéndoles dicho eso, nuestro primer punto es que todo ser humano, todo hombre es representado por su representante en el Edén, su representante espiritual, Adán. Tengo dos aclaratorias aquí. Ojo, el representante oficial, espiritualmente hablando, ante Dios es el hombre. Y está diseñado que el hombre sea la cabeza del hogar. Ese es el diseño de Dios. No puede condicionar las experiencias personales o las tendencias particulares de hoy en día, no condicionan el diseño de Dios en el Edén. Dios diseñó que el representante espiritual de la casa, el sacerdote del hogar, sea el hombre. Aunque el movimiento feminista y muchas personas le cause escozor y le cause picazón eso, el diseño de Dios es que la autoridad estaba dada al varón. Y lo segundo que hay que decir aquí es que el hecho de que el hombre sea la autoridad no lo hace más que la mujer. No es más digno, no es más importante, ni es más valioso. A los ojos de Dios, el hombre y la mujer tienen la misma importancia, dignidad y valor. El hecho de que el hombre sea el interlocutor diseñado por Dios no hace a la mujer menos. Ustedes han leído seguramente esa famosa cadena de WhatsApp o de mensajes tan bonitos y románticos que a veces publica alguien que Dios hizo a la mujer de la costilla para que siempre estuviera a su lado, no lo hizo de la cabeza para que lo pisoteara, para que lo gobernara, ni de los pies para que la pisoteara. Eso no tiene nada de bíblico. Dios lo hizo de la costilla para que hubiera una relación de dependencia de él a ella y de ella a él. Y fue diseñado así para que ella y él sintieran que son el uno para el otro, del uno para el otro y el uno por el otro. Porque el diseño de Dios siempre fue heterosexual y monógamo. Ahora, cuando la mujer peca, la maldición, bueno, la mujer pecó primero, el hombre pecó después, y la narrativa de Génesis 3 dice que la mujer tomó, comió y le dio. Y esos tres verbos son seguidos, no hay una espera, una pausa entre uno y otro. La mujer tomó, comió y le dio como en 3 segundos iguales. No fue que tomó, comió y después que vio que Dios la regañó, dijo, bueno, no me voy a quedar aquí yo sola, le voy a dar. No, fue rápido, tomó, comió y le dio. Y algunas versiones, incluyendo la versión internacional, nuestra Reina Valera contemporánea, dice, la mujer tomó, comió y le dio a su esposo que estaba con ella. Por lo tanto, es una falla en Adán el no haber representado a su esposa en el diálogo que ella estaba teniendo con esta serpiente parlanchina. Fallar en ser la autoridad, el representante de Dios, trae serias consecuencias.
fallar en el rol que Dios le asignó a cada uno de nosotros, distorsiona el plan creado por Dios. Y no acarrea bendición, sino maldición. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que nosotros debemos ajustarnos al plan de Dios. Mis circunstancias personales, mis experiencias personales, mis traumas, mis tragedias o incluso mis logros, mis éxitos, no condicionan el plan de Dios. Soy yo el que tengo que adaptarme al plan de Dios y nadie puede decir que está pasado de moda porque matrimonio ha sido matrimonio desde el día 6. Desde el día que Dios creó a Eva, matrimonio ha sido matrimonio hasta el día de hoy. No hay otra institución que refleje la relación intratrinitaria de la misma manera como refleja la relación de Cristo con la iglesia como el matrimonio. No hay otra institución creada por Dios más que la familia, el matrimonio y la iglesia. No hay otra institución. Entonces, Adán es el representante espiritual de todos los seres humanos. Todos, absolutamente todos. Noten en esa declaración la importancia del nacimiento virginal de Cristo. Quiero decir, la concepción virginal en vez del nacimiento virginal. ¿Por qué es importante la concepción virginal de Cristo? Cuando Dios decidió enviar a Jesús para salvar a los creyentes, Él pudo haber escogido una pareja en Belén, porque tenía, según Miqueas 5:2, tenía que nacer el Mesías, tenía que nacer en Belén. Él pudo haber escogido una pareja linda en Belén y enviarle la cigüeña con un paquete vía Amazon Prime. Él pudo haber hecho, Dios pudo haber escogido una pareja, pero Él no escogió una pareja. Él escogió una mujer, una virgen que no había sido tocada por un hombre, una muchacha especial, ¿cierto? Pecadora también, hija de Adán y Eva también. Sin duda, el misterio de la Inmaculada Concepción es más que un misterio, es un dogma católico. No se refiere a Cristo, que fue concebido sin pecado, no. Ellos han torcido de una manera la tradición, creyendo que tuercen la Escritura, para hacer entender que la concepción virginal no fue de Cristo, sino de María. Es decir, que Cristo no es el que fue concebido sin pecado, sino María. Y por eso ustedes encuentran esa frase que dice, María sin pecado concebida. Pues lo que nosotros creemos que la importancia de la concepción virginal y del nacimiento virginal no es que María, porque María fue una pecadora, hija de Adán y Eva, pero Cristo no, porque en la concepción de Cristo no intervino un representante de Adán y Eva. Por eso es tan importante la concepción virginal, porque fue el Espíritu de Dios quien concibió a Jesús como un bebé en el vientre de una hija de Adán y Eva sin la conexión de la sangre de Adán. Por eso Jesús no nació con pecado, no conoció pecado. Jesús nació limpio y Adán no es el representante de Cristo. El representante de Cristo es el Espíritu Santo que lo concibió en el vientre de la Virgen María. ¿Están dándose cuenta de la importancia de la representación? Que cuando Jesús iba a la escuela primaria en Belén, a él le preguntaban, ¿quién es el representante de este niño? Y José podía decir orgullosamente, yo soy su representante, pero él cruzaba los dedos aquí atrás en la espalda. Que cuando le preguntaban en el kinder en Nazaret a María, ¿quién es el representante de Jesucito? José y María podían decir, yo soy su representante, pero ellos sabían que José no era el verdadero papá de Jesucito. Ellos sabían la historia, porque el ángel Gabriel se la contó, se la reveló sobrenaturalmente a María separada y a José separado, y después lo hizo juntarse. De hecho, Jesús creció sabiendo que Él era el Mesías. A los 12 años ocurrió un episodio
donde él se perdió y le dice a su papá y a su mamá, ¿por qué me buscan? Ustedes no saben que en los negocios de mi padre es que yo debo andar. Y María, en otro texto se dice que, en Lucas 2, dice que cuando ella habló con Simeón llevando a Jesús a los 8 días a ser circuncidado en el templo, Simeón le dijo, una espada traspasará tu alma. Porque ella sabía que en algún momento este muchachito que ahora llevaba en sus brazos era la consolación de Israel, era la esperanza mesiánica que por años habían esperado y ahora ella lo estaba amamantando. Entonces, Adán es el representante de todo hombre y toda mujer que ha nacido y nacerá. Y ese es nuestro primer punto. En Adán, dice el texto en 1 Corintios 15, 45, el primer hombre Adán se convirtió en un ser con vida. Y todos los demás seres que han nacido de un hombre o de una mujer se han convertido en un ser con vida porque son descendientes de su representante Adán. Ese es nuestro primer punto. Todos los seres humanos son representados por Adán. Todos los seres humanos, hombres o mujeres. Ahora, nuestro segundo punto habla del postrer Adán o del segundo Adán. Y dice el versículo 45 que el postrer Adán ya no era un hombre con vida, sino un espíritu que da vida. Ya les voy a explicar un poco más esa frase. Primero déjenme explicarle por qué no me gusta el uso del término segundo Adán. Bueno, por dos razones. Porque algunas personas pueden pensar que segundo significa menos importante que el primero. Y es al contrario. A los que usan el término segundo Adán deben entender que el segundo Adán es más importante que el primero. Y ya lo vamos a hablar un poquito más en detalle. Y la segunda razón por qué no me gusta el término del uso para Cristo de segundo Adán es porque quienes usan el término segundo Adán están dejando la posibilidad de que haya un tercero. Y no va a haber un tercero. Por eso empecé diciéndole que existen solamente dos únicas posibilidades de representación espiritual. Bien sea que tú estás representado por Adán o estás representado por Cristo. No hay terreno intermedio. No hay terreno intermedio. No hay uno que diga, bueno, a mí no me gusta ninguno de los dos equipos, yo me voy por la tercera opción. No se puede. O estás en Adán o están en Cristo. Y ya vamos a concluir en ese respecto. Bien, nuestro segundo punto es el postrer Adán o el último Adán. ¿Qué significa que el postrer Adán es un espíritu que da vida? Para explicar esto, se necesitaron 1500 años de la historia cristiana. Se necesitó un gran paladín de la Reforma protestante, entiéndase Martín Lutero, que explicara la justificación, la gran doctrina de la justificación y la gran doctrina de la imputación. Déjame ir uno por uno. Acabamos de cantar una canción que se llama Glorioso Intercambio. Y el glorioso intercambio es lo que se explica en 2 Corintios 5:21 cuando dice que el justo murió por los injustos para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios. En otra palabra, para nosotros poder llegar ante el trono santo de Dios no podíamos llegar siendo pecadores, porque la santidad de Dios, mayúscula como es, no nos dejaría siquiera soportar el peso del esplendor de la gloria de Dios. Y nosotros el sol del mediodía tenemos que taparnos porque nos encandila, nos abruma el esplendor del sol. Y el sol es una criatura del Dios santo, santo, santo que lo creó. No podemos ni siquiera imaginarnos cuántos vatios, cuántos voltios, cuántos lúmenes tiene el esplendor de la gloria, de la majestad de Dios que Isaías vio en el capítulo 6. Nuestra ínfima alma humana, y para completar pecadora, no soportaría ni siquiera acercarse a miles de años luz de la gloria del trono de Dios.
Por lo tanto, Dios tuvo que nombrar a un diputado, a un representante. Dios tuvo que nombrar a uno que viniera a la tierra, a venir a mezclarse con nosotros, a vivir como nosotros, a representarnos a nosotros para ir a presentarnos ante el trono de Dios. Y no solamente a representarnos solo, oigan esta tremenda noticia. No solamente a ir allá a contar de nosotros, sino a llevarnos por la mano al trono de Dios. Y dice, ¿pasa? No, pero es que yo soy pecador, pero es que tú no vas en tu nombre, tú vas en mi nombre. Yo soy tu representante, yo te di mi carnet, yo te di mi ID, pasa al trono. Eso es lo que dice Hebreo. Entremos, hallemos oportuno socorro al trono de la gracia. Entremos con confianza al trono, porque ya no estás entrando en tu nombre, sino en el nombre de tu representante. Eso es lo que se llama redención. En otros términos se explica propiciación o el apaciguamiento de la ira de Dios, pero lo más bonito es que Martín Lutero, siglo XVI, explicó la doctrina de la justificación. Tú antes eras un condenado a muerte, ibas rumbo al infierno, eras un pecador que no tenías esperanza, pero por la persona y obra de Cristo fuiste justificado. Y esa es la doctrina de la justificación. Ya lo vamos a leer en un pasaje que lo explica mucho mejor que yo. Ahora, otra gran doctrina que necesitó ser bien explicada para hablar de la representación o de la doctrina de la, y así lo llamaron teológicamente hablando, la doctrina de la imputación, es que al primer Adán, a Adán, se le castigó por su desobediencia y sobre él se imputó la ira de Dios. Y por eso lo expulsaron. Por eso a Adán y Eva lo sacaron del Edén y por eso se les maldijo, ellos no se arrepintieron, se les maldijo, se les expulsó de la presencia de Dios, acarreando maldiciones y acarreando un montón de consecuencias. No solamente eso, sino que Adán tuvo hijos y a sus hijos, a todos sus hijos, a todos sus descendientes, se le imputó el pecado de Adán. Por eso tú y yo nacemos pecadores. Por eso todo ser humano, hombre, bonito, feo, mujer, todos los niños que nacen bellos y que algunos lo llaman angelitos, nacen pecadores. No que se ponen pecadores a los 2 años cuando empiezan a culpar al hermanito. No que se ponen pecadores cuando empiezan a decir mentiras. No que se ponen pecadores cuando entran a 1er grado. Desde el vientre de la madre ya patean a la mamá. Desde que nacen, lloran para tener una botella de leche. Y usted ve a un niño como llora, y llora por hambre, y patalea, chilla, y grita, y llora. Si usted extrapola esa conducta unos 20, 22 años más tarde, y le pone una pistola en las manos a ese bebé llorón, ¿qué haría? Entonces, las conductas de los seres humanos dan cuenta que nuestra naturaleza dice que todo hijo de Adán fue imputado con el pecado de Adán, con las consecuencias del pecado de Adán. Ahora, alguien podrá decir, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en llevar el pecado de Adán porque yo no estaba en el Edén. Si yo hubiera estado en el Edén, yo no hubiera pecado. Ah, que tú eres mejor que Adán. Que tú eres mejor que lo que Dios creó. Algunas mujeres dirán, pues, si yo hubiera estado en el Edén, yo no hubiera comido de ese árbol. Yo hubiera respetado a Dios. Bueno, Eva no se llamara Eva, Eva se llamara como tú. Pero la historia quizá hubiese sido la misma. Alguien podrá decir, yo no estoy de acuerdo en que se me impute el pecado de Adán. Y esa es la gran doctrina de la triple imputación. A Adán se le imputó la ira de Dios, a los hijos de Adán se le imputó el pecado de Adán. Pero si tú no estás de acuerdo que a ti se te impute el pecado de Adán, pues entonces tú tampoco estarías de acuerdo que como solución al pecado de Adán se te impute la rectitud de Cristo. Tienes que estar de acuerdo con que tú eres pecador y el pecado de Adán se te ha sido imputado. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú nacieras, se te imputó el pecado de Adán para que tú puedas disfrutar de que
otro agente externo, entiéndase, Dios, otro agente externo impute sobre ti la rectitud que tú no tienes, sino la rectitud que Cristo logró por su vida perfecta, por su muerte vicaria y por su resurrección gloriosa. Esa es la gran doctrina de la triple imputación. Ahora, para responder nuestro segundo punto, ¿quiénes están en Cristo? Ya vimos que todos los seres humanos son pecadores y que todos los seres humanos son pecadores porque son representados por Adán. Pero ¿a quién representa Cristo? ¿Pudiéramos decir entonces que Cristo representa a todos los seres humanos? Pues lamentablemente no podemos decir eso. Acompáñame por favor en Romanos 5 para aclarar este dilema. Vamos a entender la diferencia que hay entre todos y muchos. Adán es el representante de todos los seres humanos, pero Cristo es el representante de muchos seres humanos. Ya vamos a notar la diferencia entre todos y muchos. Vengan conmigo a Romanos 5 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Yo lo voy a leer un poco corrido, un poco rápido, pero ustedes van a notar una secuencia en el argumento para responder todo lo que dice el versículo 12. Dice así, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Por tanto, viene del argumento de decir que todos seremos los justificados, porque él está hablando de los resultados de la justificación en la introducción del capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y ustedes saben quién es ese, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, y ese es Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, atención, por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Y esta es la conclusión. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces la pregunta evidente sería, bueno, si todos están en Adán, todos fueron representados en Adán, todos los pecadores, todos los hombres, todas las mujeres están representados en Adán, ¿a quién representa Cristo? En el año 1689 fue creada lo que se llamó la Confesión de Londres, la Confesión de Fe de Londres. Y en respuesta a la Confesión de Fe de Londres, años antes se había creado la Confesión de Fe de Westminster. Una maravilla de la doctrina cristiana. Les recomiendo que ustedes las lean, las confesiones de fe, los credos históricos. Es una belleza saber qué es lo que han creído los santos antes que nosotros. Y se acuñó el uso del término federalismo o cabeza federal
para la representación que Cristo o Adán hacen de sus hijos. La cabeza federal de todos los hombres, de todos los pecadores, es Adán. Y la cabeza federal de todos los creyentes es Cristo. Y esos son nuestros puntos hoy. Ahora, ¿quiénes son los que están en Adán? Todos los humanos, todos los pecadores, todos los hombres nacidos de mujer. Todos los seres humanos nacen como descendientes de Adán. Y no hay uno que pueda existir que no sea pecador, que no tenga la carga espiritual de la maldición a Adán, porque todos los seres humanos estamos representados en Adán. Ahora, ¿quién está en Cristo? No pudiéramos decir que todos los hombres, porque eso equivaldría Adán a Cristo. Y hay muchas diferencias entre Adán y Cristo. ¿Saben? Adán en su jardín, Adán en el jardín del Edén, no pasó la prueba. Él no pasó la prueba. Él desobedeció a Dios. Pero en el jardín de Getsemaní, el día antes de la crucifixión, Jesús sí pasó la prueba. Cuando él podía haber corrido y escapado, cuando él sabía que venía Judas con los traidores, cuando él sabía que venían a traicionarlo, él pudo haber corrido también. Y él pudo haber dicho que una legión de ángeles viniera y lo protegiera. Él pudo haberle dicho a Elías y a Moisés en la transfiguración, ay, sáquenme de aquí. Pero él sudaba como grandes gotas de sangre y él pasó la prueba cuando exclamó, probablemente bajo una intensa presión, un gran estrés, papá, si es posible, si hay otra manera, pasa de mí esta copa. Es la copa de la ira de Dios. Si es posible, si hay otra manera, si hay un bypass, si hay una tercera opción, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Adán en el Edén hubiera sido capaz de decir eso, si Eva en el Edén hubiera podido regañar y cachetear a la serpiente diciéndole, yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la de mi Padre, ellos hubieran pasado la prueba. Pero Adán en el jardín no pasó la prueba, Cristo en su jardín sí pasó la prueba. Después de la caída en Génesis 3, cuando Dios le reclama a Adán como representante de la raza humana y específicamente en ese momento de la mujer, Dios le reclama a Adán y le dice, Adán, ¿qué has hecho? ¿Y Adán qué hizo? Le echó la culpa a la mujer que tú me diste. Cúlpala a ella. Si tú no me hubieras dado esa mujercita, yo estuviera muy contento silbando por el jardín. Cúlpala a ella, la esposa que tú me diste, cúlpala a ella. Pero Cristo no culpó a su esposa. Cristo le dijo al Padre, no culpes a mi esposa, castígame a mí. La esposa de Cristo es la iglesia. Y él dijo, no la castigues a ella, yo voy a pagar por ella. Entonces hay muchas diferencias entre Adán y Cristo. Adán y Cristo tuvieron el verdadero libre albedrío libre. Fueron los únicos que no estaban bajo la condición de pecado. Adán fue creado sin pecado puro. Antes de la caída, Adán tenía verdadero libre albedrío. Y él podía escoger a Dios sin la intervención de otra cosa que no fuera su intelecto. Pero después de Adán, todos sus hijos están manchados con el germen del pecado y el libre albedrío no es libre. El libre albedrío está manchado con el pecado. Pero Cristo no. Su libre albedrío siempre fue libre. Y no solamente fue libre, fue soberano. El libre albedrío de Cristo fue y es siempre soberano porque Él es el Rey de Reyes. Ahora, las diferencias entre Adán y Cristo nos hacen entender que los que están en Adán, todos los seres humanos pecadores, no son los mismos que están en Cristo. Y los que están en Cristo son los que están redimidos. Son los que van a estar en la eternidad con Él. Son los que están en Cristo, no en Adán. La cabeza federal de los pecadores es Adán, pero la cabeza federal de los redimidos es Cristo. Los que están en Cristo son los que pueden disfrutar de la promesa. Todas las promesas, según en Corintios dice que las promesas del Antiguo Testamento
son sí y amén en Cristo. Para todos nosotros que somos hijos ahora de la promesa que Dios le dio a Abraham, que Dios le dio a David, todas las promesas para nosotros son sí y amén en Cristo, no en Adán, en Cristo. Pero eso es solamente si tú estás en Cristo, tú vas para el cielo, tú eres perdonado, tú eres redimido, tú eres traído, has tenido misericordia, Dios te trajo hacia Él, ya tú no eres un enemigo, tú eres un amigo de Dios, ya tú no eres un esclavo, ahora tú eres un hijo. Pero eso solo si estás en Cristo. Para los que no están en Cristo, todavía están en Adán. Y no hay terreno intermedio, no hay tintas grises, no hay posibilidad de decir no me gusta, no hay posibilidad de quejarse. El diseño de Dios es que bien estás en Adán o estás en Cristo. Pregunta para ti, ¿tú estás en Adán o estás en Cristo? Y tú podrás decir, yo estoy en Cristo, yo no quiero estar en Adán. Ninguno de nosotros quiere estar en Adán porque nosotros sabemos, estando aquí, sabemos lo que significa estar en Adán y no estar en Cristo. Pero ¿saben qué? Gloria a Dios. Porque si tú estás en Cristo, tú eres heredero, coheredero con Cristo, de todas las promesas, de todo el amor con el que Dios el Padre amó a su Hijo, Él te ama a ti también. ¡Wow! Tú tienes el ID de Cristo. La rectitud con la que Cristo te bañó es la manera como Dios te ve. Ya Dios no te ve como aquella persona pecadora, aquella persona que estaba esclavizada del pecado. Ya Dios no te ve como aquel que está atado a tu pasado, a tus circunstancias, a tus errores, a tus accidentes, a tus caídas, a tus pecados, a tus tragedias. Ya Dios no te ve como esa persona. Dios te ve como si estuviera viendo en tus ojos al mismo Cristo. Porque la rectitud de Cristo te bañó por completo y te transformó para ser como Cristo. Y el Padre te ama de una manera tan especial que Él mandó a su Hijo a morir en la cruz para hacerte como Cristo, para traerte a Cristo, para que tú hoy puedas disfrutar de tu posición en Cristo. Por lo tanto, no te aferres al pasado. No te aferres al pasado. Tú no tienes por qué ser condicionado por tu pasado. Las cosas que pasaron en el pasado son pasado. Y por eso se llama pasado, porque ya pasaron. Tu presente y tu futuro están en Cristo. Si Él es tu representante, tú tienes que aprender a vivir con tu posición en Cristo. Y eso no te va, a uno que verdaderamente está en Cristo, eso no te va a hacer tener un pecho de paloma. ¿Qué es un pecho de paloma? Estar en Cristo no te va a hacer tener un pecho de paloma para decir a los demás, yo estoy en Cristo y tú no. No, porque sabemos que ese mérito, esa rectitud, no es mía. A mí me la regalaron por la pura y escandalosa gracia de Dios. Por eso dice Pablo a los Corintios, les dice, el que se gloríe, gloríese en la cruz de Cristo. Por eso yo no puedo tener un pecho de paloma y ver a los demás por encima del hombro y decirle yo soy salvo y tú no. Yo soy un hijo de Dios y tú no. Pues si lo estás haciendo mal. Porque los que estamos en Cristo no nos jactamos de nuestra posición en Cristo para humillar a los demás, sino para decirle tú también puedes venir a Él. Cristo también murió por ti. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Ama la cruz, abraza el sacrificio de Cristo. Ama a Cristo como tu tesoro más valioso. Y Él también puede ser tu representante. Esa es la diferencia entre el todos y el muchos del capítulo 5 de Romanos. Cuando ahí habla de que por el pecado de uno, todos fueron condenados. Muchos muertos. Pero por la justicia de uno, Cristo, solo los que creen, muchos, no todos, muchos serán constituidos como justificados, serán justificados. No todos los hombres serán justificados. Si nosotros decimos que todos los hombres serán justificados, entonces estamos defendiendo una herejía que fue condenada mucho tiempo atrás, que se llama el universalismo. Todos somos hijos de Dios, todos serán salvados, todos vamos para el cielo.
el infierno está vacío. No podemos decir eso porque es una herejía. No todos los que están en Adán están en Cristo. O estás en Adán o estás en Cristo. No pueden estar en los dos. Repito la pregunta. ¿Tú estás en Adán o estás en Cristo? Y esto tiene muchas implicaciones. Porque si tú estás en Cristo, tú puedes ser la persona más feliz del planeta. ¿Sabe por qué? Porque nadie te puede sacar del hueco de la mano de Dios. Nadie te puede decir, no, ya tú no vas a estar en Cristo, ahora vamos a ponerte otra vez en Adán. Nadie puede hacer eso. Nadie tiene el poder para hacer eso. Solo el omnipotente tuvo el poder necesario para sacarte de estar en Adán para ahora ponerte en Cristo. Y nadie tiene el poder para revertir ese cambio. Es lo que la Biblia llama en 2 Corintios 5:21, el justo por los injustos, para traernos a Dios, para que ahora seamos la justicia de Dios, lo que se llamó en la época de la Reforma Protestante, lo que se llamó el glorioso intercambio. Ahora, si tú estás en Cristo, tú puedes ser la persona más feliz del planeta. Tú tienes libertad para amar a Cristo, para servirle, para obedecerle, para atesorarlo por sobre todas las demás personas, cosas y circunstancias de este planeta. Nadie puede quitarte tu posición y tu destino. Tú estás en Cristo. ¿Y saben qué? En Cristo estás seguro. ¿Quieres tener más seguridad de estar en Cristo? Lee el libro de Colosenses. Lee el final del capítulo 8 de Romanos. Estar en Cristo, unido a Cristo, es lo mejor que puede pasarle a un hijo de Adán. Ahora, eso hace que tu rol como ser humano ahora también sea redimido. Tú eres un ex hijo de Adán que ahora es un hijo de Cristo. Tu representante es Cristo, pero no solamente tu representante espiritual es Cristo, sino que ahora tú te conviertes en un representante de Cristo en tu sociedad. Todo lo que tú hagas va a estar en el ojo del huracán, y no solamente en el ojo del huracán, en el ojo de la mira telescópica del mundo, para que al verte a ti ellos puedan decir, mira, él es un representante de Cristo, y eso para bien y para mal. Porque para bien ellos pueden decir, esa persona se porta bien en su trabajo, esa persona tiene una familia bien bonita, esa persona es un buen trabajador, un buen vecino, un buen compañero de estudio, porque él es un representante de Cristo. O al contrario, si tú eres un mal vecino, si tú eres un mal padre, si tú eres una mala madre, si tú eres un mal compañero de trabajo, un mal compañero de estudio, un mal chofer, si tú eres una mala persona en la sociedad, ellos van a decir, ¿y eso qué es representante de Cristo? ¿Notan la diferencia? Entonces, como representados y representantes de Cristo, nosotros tenemos responsabilidades. Y eso nos ayuda a entender nuestra posición. Mi conducta, mi actitud en la vida refleja mi cabeza federal. ¿Quién está representándome? Mi convicción en la vida, mi esperanza refleja quién es mi representante. ¿Refleja tu conducta, tu actitud, tu esperanza que tú estás en Cristo? ¿O viceversa? Tu esperanza, tu actitud, tus convicciones en la vida lo que reflejan es que tú eres un hijo de Adán o una hija de Adán. Evidentemente tú eres una hija de Adán, tú eres un hijo de Adán. Tú amas el pecado, tú no quieres nada con Dios. Tú no quieres buscar al que va a estar en toda la eternidad en el cielo. Tú no quieres nada hoy con el que tú dices que es tu cabeza federal, tu representante. Evidentemente tú eres un hijo de Adán. Y sabes, preocúpate, porque ningún hijo de Adán cruzará la línea al cielo. Si tú eres evidentemente un hijo de Adán, preocúpate. Y preocúpate mucho y preocúpate ya. Porque ningún hijo de Adán cruzará la línea de entrada al cielo. Todos, absolutamente todos los hijos de Adán que no están en Cristo no irán al cielo sino al infierno. Porque solo los hijos, los que están en Cristo, solo los hijos de Dios son los que Dios trajo a Él para hacerlos justicia de Dios. Y yo sé que hoy posiblemente tú estás en Cristo, y oro porque cada uno de nosotros entienda y comprenda la magnitud de estar en Cristo.
el privilegio de estar en Cristo. Pero ¿saben qué? Muchas de las personas con las que tú vives no están en Cristo. Muchas de las personas que están en tu círculo de estudios, de trabajo, círculos familiares o incluso con las personas con que tú tienes contacto día a día. Con el peluquero, con la señora que te pinta las uñas, con el señor que te saluda todos los días cuando sales de la casa, con el señor o la señora que pasea el perrito cuando tú estás en la calle. Muy probablemente que ellos no estén en Cristo, sino que su representante espiritual todavía sea Adán. Y tú tienes que entender eso. Tú no solamente eres un representado de Cristo, sino que tú eres un representante de Cristo ante los representados de Adán, para que ellos también puedan entender las gloriosas riquezas de estar en Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Última vez que pregunto. ¿Tú estás en Adán o estás en Cristo? Permita a Dios que vivamos con esa convicción todos los días, a cada segundo, desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que ponemos nuestra cabeza de regreso en la almohada, hasta el día que Cristo llame por nosotros o parta el cielo en dos, hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Solo Él se llevará a los que están en Cristo. Y esperamos vernos allí. Esperamos vernos allí. Permítame terminar con 2 Corintios 5:21. Y en 2 Corintios 5:21 justamente se aclara el glorioso intercambio, explicando que al que no cometió pecado, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Vamos a ver. Señor, qué grueso este significado, qué grandioso las consecuencias de estar en Cristo como nuestro representante. Te agradecemos todo el trabajo de salvación. Te agradecemos todo el amor y la gracia desplegada a nuestro favor. El portento de poder que aquel día en el que Cristo murió fue desplegado, Señor, ni siquiera somos capaces de imaginarlo. Nosotros queremos no solamente agradecerte, Señor, sino alabarte y glorificarte y rogarte, porque ahora que estamos en Cristo, podemos entender las gloriosas riquezas de tu nombre. Y gemimos, lamentamos por aquellos que no están en Cristo, sino que todavía están en Adán. Ayúdanos, Señor, a informarles el glorioso evangelio y el glorioso intercambio que fue hecho por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo. Que ellos también puedan venir a la fe. Hombres, mujeres, hijos de Adán, tan amados para nosotros y seguramente por ti también. Ayúdanos a comunicarles este glorioso intercambio y que ellos puedan venir a la fe. Señor, ayúdanos a vencer el miedo, a vencer la pena, a vencer el miedo al rechazo, a vencer tantos obstáculos para hablarles de nuestros representantes, aquellos que todavía están en Adán. Señor, y en todo esto, que la gloria sea para ti. Que la gloria de tu nombre sea el norte que nos dirija cada día. Y que el gozo de estar en Cristo pueda dirigir nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestras convicciones todos los días, hasta el día que te veamos cara a cara. Qué día tan glorioso será ese, lo esperamos con anhelo. Sé glorificado, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro representante. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Les invito a ponerse de pie para finalizar cantando. Jesús,
Señor de la creación, siendo en forma de Dios,